Vamos a hablar de Joel, de Joel. Pero antes de empezar, Joel, quiero hablarles algo pequeño sobre qué tan grande ustedes creen que es Dios, qué tan misericordioso, tan poderoso ustedes creen que es. En 1 Crónicas 16:25 dice: porque grande es el Señor y muy digno de ser alabado, de ser gloriado, amado. Pero va un punto y coma y dice: temible es Él también, sobre todos los dioses. Nosotros muchas veces creemos o pensamos que Dios, para nosotros, es la verdad más grande, que Dios es amor, y esa es la cualidad tal vez más maravillosa que Él tiene. Pero nos olvidamos de que Dios es poder, es fuerza, es ira, es fuego consumidor, es destructor, es hacedor. Entonces pensamos mucho solo en Dios es amor, y por ese simple pensamiento abusamos del amor, abusamos de la gracia, como muchas veces decimos. Tengamos cuenta en eso: Dios es sobre todo. Dios es el Dios de absolutamente todo, sea bueno o sea malo. No podemos decir es que Satanás es el Dios de las enfermedades, del mal, de las desgracias, porque si decimos eso, estamos poniendo un nivel igual que a Dios. Simplemente Satanás está en este mundo para hacernos daño, sí, pero Él no hace nada sin que Dios le dé permiso. Él no es autor de nada, no es creador de nada, todo viene de Dios. Así que tengamos en cuenta que todo lo que pasa en nuestras vidas, porque ahorita lo que vamos a ver en Joel, todo lo que pasa en nuestras vidas es mano de Dios, sea bueno o sea malo, tenemos que tomarlo de parte de Dios. Porque muchas veces pasan cosas malas, es por nuestra propia decisión. Tenemos la salvación, ya está para todos, pero es nuestra decisión tomarla o no tomarla. Entonces sí, Dios es amor, pero no se olviden del resto, porque esa falta de temor, lo que leemos, temible es también sobre todos los dioses. Esa falta de temor, de miedo que nos cega el amor, por decirlo así, nos hace muchas veces cerrar en contra de Dios, nos hace fallar en contra de Él. Es temor, no es un miedo de pánico, de terror, de morir. Temor es un respeto que se le da a un rey. En la antigüedad era el temor hacia el rey, de ser digno ante él. Nosotros debemos aprender a ser dignos ante el rey, ante el Dios de dioses, el rey de reyes, el señor de señores. Con eso claro, vamos a empezar luego hoy. Vamos a hacer Joel 2, pero quiero explicarles algo de Joel 1. En Joel 1, ellos sufrieron un ataque de langostas, sufrieron una especie de reprensión para llevar al pueblo al arrepentimiento. ¿Sí? Tengamos en cuenta que en ese tiempo Jerusalén, ellos tenían el templo de Dios. ¿Sí? ¿Qué pasaba con eso? Ellos decían, ¿alguien me puede ayudar a buscar Jeremías 7? Jeremías 7:3. Ellos tenían un error muy grande, porque ellos creían que tenían el favor de Dios simplemente porque el templo estaba en su pueblo. Ellos creían que un lugar era el favor de Dios y estaban volviéndose idólatras, porque por adorar cualquier cosa, ya sea digamos de la iglesia, sea la mejora, el instrumento, adorar cualquier cosa que no sea Dios, ya estamos cayendo en pecado. Aunque creamos que es bueno, estamos cerrando. Jeremías 7:3 dice: así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel: corrijan su conducta y sus acciones, y yo los dejaré vivir en este lugar. No confíen en esas palabras engañosas que repiten: este es el templo del Señor, el templo del Señor, el templo del Señor. Si realmente corrigen su conducta y sus acciones, si realmente practican la justicia,
los unos con los otros, si no oprimen al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, si no derraman sangre inocente en este lugar, ni siguen a otros dioses para su propio mal, entonces los dejaré vivir en este lugar, en la tierra que di a sus antepasados para siempre. Pero, sabemos que nuestra persona no ha explicado cuando hay un pero, se borra todo. Abi. Pero ustedes confían en palabras engañosas que no tienen validez alguna, roban, matan, cometen adulterio, juran con falsedad, queman incienso a Baal, siguen a otros dioses que jamás conocieron. Luego vienen y se presentan ante mí en esta casa que lleva mi nombre y dicen, estamos a salvo, para que después sigan cometiendo todas estas abominaciones. Esto pasaba con el pueblo en ese momento. Creían ellos que estaban a salvo porque simplemente tenían un templo. Adoraban el templo, no adoraban a Dios. Ya vimos que adoraban a cualquier Dios, a cualquier rey, a cualquier hombre tal vez, cualquier cosa. Entonces estaban en un pecado gravísimo que para Dios es imperdonable porque Él es el único que debe haber para nuestras vidas. No puede haber nada más. Es preciso decir, no habrá padre, no habrá madre, hijo, hija, esposo, esposa, no habrá nada más que sea Dios. Si hay algo simplemente que está por encima de Dios, estás fallando, estás pecando. Y ciertamente por muy bueno que creas ser o que quieras ser, si pasa esto, estás en el infierno. Es fuerte decirlo así, pero es la única realidad. Entonces Dios debe ser sobre todo. Eso pasaba en este pueblo en el momento del profeta Joel. Ahora sí empezamos con el segundo, Joel 2. Eso claro para saber que en ese momento Jerusalén estaba viviendo. Joel 2. Toquen trompeta en Sión. Den la voz de alarma en mi santo monte. Es el primer versículo en la antigüedad. Cuando tocaban trompeta, cuando Moisés, en la época de Moisés, cuando Dios manda hacer las trompetas, es para simplemente que el pueblo se despierte y esté atento porque va a haber una guerra, va a haber una calamidad para el pueblo si no se preparan. Tenían que hombres, mujeres, niños prepararse para la guerra. Unos huían entre comillas y otros se quedaban peleando. Entonces toque trompetas para nosotros. Ahí el profeta está hablando, Dios está hablando del profeta. Tiemblen todos los habitantes del país, ya viene el día del Señor, tengan eso presente, el día del Señor. En realidad ya está cerca, ya viene el día del Señor. Cuando se habla del día del Señor es que va a pasar una especie de catástrofe. No estamos hablando del sábado, del sabbat o del domingo. Estamos hablando de algo malo que se avecina, que Dios viene en contra de ese pueblo. En este momento ellos pensaban que venía un enemigo o venía alguna plaga no mandada por Dios. Ya viene el día del Señor, en realidad ya está cerca. Día de tinieblas y oscuridad, día de nubes y densos nubarrones, como la aurora que se extiende sobre los montes. Así avanza un pueblo fuerte y numeroso, pueblo como nunca lo hubo en la antigüedad, ni lo habrá en las generaciones futuras. Día de tinieblas y oscuridad, día de nubes y de esos nubarrones. Estamos hablando de Dios. Cuando decimos que Dios es amor, Dios es luz, es claridad, pero cuando Dios está furioso, es oscuridad, es temor, es angustia. El fuego devora delante de ellos, detrás de las llamas. Antes de su llegada, el país se parece al jardín del Edén. Después queda un desolado desierto. Nada escapa de su poder. Bueno, nada se escapa de su poder, nada se escapa del poder de Dios. Cuando dice, bueno,
cuando dice esto de el fuego mora delante de ellos, detrás las llamas arden, que antes de que él pasara, la imagen era hermosa como el jardín del Edén, después solo eran despojos, desierto. Esto se refiere a algo muy importante. Ellos, bueno, en esta época ellos pensaban que estaban bien y su imagen era pulcra, su imagen era intacta, eran intachables, tal vez ante una sociedad, tal vez hacia las otras naciones, pero por eso dice que se ve bello. Acuérdense lo del oro cuando se purifica, se ve bello, se ve oro, se ve resplandeciente, pero una vez que pasa el fuego de Dios, nos damos cuenta que solo queda escoria, solo queda basura de lo que parecía bueno. En ese momento así era el pueblo de Jerusalén. Dice del 4 al 10. Tienen aspecto de caballos, galopan como corceles, al saltar sobre las cumbres de los montes producen un estruendo como el de carros de guerra, como el crepitar del fuego al consumir la hojarasca. Son como un ejército todopoderoso en formación de batalla. Ante él se estremecen las naciones, todo rostro palidece, atacan como guerreros. Acá escalan muros como soldados, cada uno mantiene la marcha sin romper la formación. No se atropellan entre sí, cada uno marcha en línea, se lanzan entre las flechas sin romper filas, se abalanzan contra la ciudad, acá escalan los muros, trepan por las casas, se meten por las ventanas como ladrones. Ante este ejército tiembla la tierra y se estremece el cielo. El sol y la luna se oscurecen y las estrellas dejan de brillar. En ese momento, cuando ellos recibían la profecía, ese pueblo decía: ¿quién nos va a atacar? ¿Quién es ese monstruo que viene? Ellos pensaban que era otro pueblo, filisteos, porque volvieron todos los pueblos. Ellos pensaban que eran hombres, o era una plaga destructora, o eran hombres que venían tras ellos. Lo que ellos no entendían era que este ejército que nunca más hubo ni en la antigüedad ni ahora en el futuro era el poder de Dios. El poder de Dios que tenía celo sobre lo que habían hecho con su pueblo amado. Tenía celo con la destrucción que el pueblo de Jerusalén había traído a sí mismo. Era Dios con ira de que Él ya no era el Dios de ellos. Entonces, es tremendo leerlo porque ellos no lo entendían, ellos no lo sabían. Nosotros podemos estudiarlo y podemos entenderlo, pero imagínense ustedes la angustia de aquellos quienes eran llamados hijos del Dios, que iban a ser destruidos. En el versículo 11 dice: truena la voz del Señor al frente de su ejército, son innumerables sus tropas y poderosos los que ejecutan su palabra. El día del Señor es grande y terrible. ¿Quién lo va a poder resistir? ¿Quién podrá resistir al poder de Dios? ¿Quién es tan osado de pararse enfrente de Él, mirarlos a los ojos? Sabemos que nadie que haya hecho eso ha podido seguir con vida y decirle: te voy a enfrentar. El día del Señor es una guerra que se avecina. ¿Cuál es el día del Señor de nosotros? Estamos a tiempos finales. Tal vez estamos cerca del día del Señor. ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos viviendo como Dios lo manda? ¿O estamos simplemente haciendo una apariencia cristiana, amable, buena? Pero va a pasar la llamarada de fuego y va a consumir todo. ¿Y qué va a quedar? ¿Qué es lo que va a quedar de nosotros? ¿Escoria o oro? Tenemos que hacer lo posible por ser el oro. Porque nosotros llegamos a caer en eso, porque ahorita la religión y el cristiano moderno está mucho en este camino, porque nosotros llegamos a ser parte de ese pueblo maldito por Dios, por decirlo así, porque somos orgullosos, porque tenemos demasiado orgullo en nuestro corazón, estamos tan distantes de Dios. Creemos estar cerca, pero estamos muy distantes, porque no es lo que nosotros queramos, no es como nosotros querramos, es como su palabra lo dice. En la antigüedad se inventaron los judíos todos sus mandamientos, no los 10 de Dios. Todas sus formas, sus leyes se las inventaron para tratar de poder ser perfectos ante Dios, de poder ser santos. ¿Y nosotros ahora qué hacemos?
vivimos bajo gracia, abusamos del amor de Dios, olvidamos que esto vendrá para nosotros si no nos arrepentimos, damos la espalda a Dios, no hagamos nuestro propio futuro, ni confiemos en el hacer de mis manos. ¿Acaso el poder de Dios está en un templo, en una ofrenda, en una alabanza? Su poder está únicamente en Él. Yo solo debo ser obediente a Él. ¿Acaso yo me salvé o me santifiqué? ¿O algún objeto me redimió de la muerte o pude pagar mi salvación? Ninguno de nosotros pudo hacer eso, ¿verdad? El único es Dios. Esta palabra es muy chocante porque ellos confiaban en Dios a su manera. O sea, nosotros confiamos en Dios, es real. Nosotros amamos a Dios. Pero ellos confiaban en un Dios. Nosotros confiamos en el Dios con D mayúscula, que es el Dios sobre todos los dioses. Ellos confiaban en cualquier Dios, con D minúscula. ¿En qué estamos confiando nosotros? ¿Estamos viviendo conforme a la palabra de Dios? ¿Estamos tomando esto para nuestras vidas? Acuérdense que Dios, cuando es con su pueblo, Él cambia de opinión. Él puede cambiar de opinión cuando es a favor de su pueblo. Pero estamos dando las alas para que Él cambie de opinión. Porque tenemos que ser dignos ante Él para que Él pueda hacer algo por nosotros. Si no, no va a hacer nada. Dios es Dios. Debemos entender, hermanos amados, y que nosotros no somos nada. Nosotros necesitamos a Dios, entendamos eso. Todo de Él. Necesitamos a Dios. Dios no nos necesita absolutamente a nosotros para nada. No somos nada. Si nosotros no lavamos, las piedras van a lavar. Los animales lo hacen en su naturaleza. Nosotros muchas veces ni el pensar querer siquiera leer un versículo, que es nada, para una persona, digamos, que ya llevamos aquí más de más de 3 años, y muchas veces no somos capaces de tomar un versículo, al menos el del día que manda la Biblia, y leerlo, pero queremos que Dios esté a nuestro favor, queremos que Dios esté con nosotros y que Él haga lo que nosotros queremos. Dios es amor, Dios es gloria, Dios es perdón, es misericordia, es dolor, es angustia, es ira, es destrucción. Acuérdense lo que hablábamos anteriormente. Muchas veces la gente dice, el desorden, Dios no es de desorden, Dios es un Dios de orden, pero es una diferencia, caos y desorden. Caos es algo que no se puede controlar, ¿sí? Es algo que no puedes tener quieto, no puedes manejar, eso es Dios. Tú no controlas a Dios. Dios tampoco te controla a ti porque Él te dio libre albedrío. Él simplemente te dio una salvación. Aprovecha esa salvación, aprovecha la oportunidad que te dieron y trabaja para Él. Lee eso en casa. Lee el Job 1 y Job 2. Joel 1 y Joel 2. Que tratamos ahorita el Joel 2. Es una especie de. Si empiezas a leer desde el 1, 3, 4, empieza como la plaga, el arrepentimiento, la destrucción, la redención. Ténganlo presente en sus vidas para que puedan aprender algo de esto. Yo aprendí mucho y espero haberme hecho entender. Sí, señor. Pero tengan muy en cuenta esto y no sigan abusando del amor de Dios, porque es importante. Estamos en tiempos finales, estamos frente de una guerra por una cosa pequeña, porque cambiar simplemente es querer hacerlo. Por algo pequeño estamos entre la vida y la muerte. Entonces tengan esto muy pendientes para ustedes, hermanos míos. Muchas gracias.